Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo relativo al temario de la primera parte del programa de Teoría de los Derechos Humanos. Por ello vamos a iniciar con los conceptos generales que habíamos analizado desde el inicio del semestre. Y vamos a comenzar con estas dos acepciones. Derechos humanos. Entendamos como derechos humanos todas aquellas prerrogativas que son inherentes al ser humano y que son vitales para su actuar o para su desempeño en la sociedad, en la civilización. Ejemplo de ello es el derecho a la salud, a la vida, a las libertades, a la educación, a la libertad de expresión, a la propiedad privada, a la seguridad jurídica. Todas esas todos estos derechos, esas prerrogativas inherentes por un simple hecho, por el hecho de ser humano. En cuestión de los derechos naturales, vamos a entender que son inalienables y que son alcanzados de una manera natural. ¿Sí? Ejemplo, el derecho natural a la vida. Todos, de manera natural, somos concebidos y tenemos este derecho de vivir o este derecho de respirar. Y es un derecho que se origina desde una corriente naturalista. Para ello voy a hacer la mención de la corriente naturalismo del derecho, que es aquella corriente filosófica que aborda el paradigma que los derechos son adquiridos de una forma natural, sin que el Estado, sin que la autoridad, sin que el poder del mismo tenga una intervención al momento de hacer este tipo de derechos. ¿Sí? Voy a poner una diferencia. Hablaba yo del derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho natural y es un derecho humano. Sin embargo, el derecho, por ejemplo, a la salud, en la actualidad ocupamos de un agente tercero. Este agente tercero es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que me garantiza y el que hace, mediante una infraestructura o mediante un control paradigmático respecto a una administración pública, poderme concebir a mí el servicio de salud pública. Por ello es que la salud no es un derecho natural, sino un derecho humano, ¿sí? A diferencia de la vida. De la vida yo no ocupo la intervención, pues más que de la acción natural del hombre, del ser vivo, del ser humano, para poder nacer y para poder desarrollar. ¿Va? Continuamos con los derechos públicos subjetivos. Derecho público subjetivo vamos a entender aquellos en donde hay una participación del Estado. La participación del Estado no es una acción, no es una acción tangible. Es decir, es aquella forma en la que el Estado reconoce mediante los medios oficiales estos derechos y hace una relación entre el Estado y el particular. ¿Sí? Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos protectores inherentes a la persona plasmados en la ley. ¿Sí? Más entendible son los derechos humanos transmitidos o plasmados en la legislación interna del país. ¿Sí? Los derechos públicos subjetivos pueden ser derechos humanos, pero también pueden no ser derechos humanos. Entonces, el público subjetivo es de la corriente del derecho público y va un poco relacionado hacia una actividad o hacia una relación con el Estado. Y pues con ello vamos a irnos a un poco para el repaso de la historia de los derechos humanos. Vamos a abordar sobre la esclavitud, bueno, desde el origen del hombre en una civilización, desde que se crea el Imperio Romano como una de las corrientes históricas en la que ha sido basada la estructura del Estado que el día de hoy conocemos,
se ha visto la figura de la esclavitud. La esclavitud no es más que el catalogar, mal dicho, pero es la forma de catalogar, a modo de ejemplo, esas clases sociales entre los esclavos, los patricios, los plebeyos. ¿Sí? Esta clasificación de grupos de personas que me decían que los esclavos eran inferiores y no eran considerados personas, sino objetos, ya que hubo en su tiempo una mala regulación, bueno, no regulación, fueron tratados como especie, ¿sí? Fueron cambiados por comida, por reses, por ganado, por inmuebles, por tierras. Entonces, esto es lo que generaba que no fueran tratados como personas. Sin embargo, pues no, desgraciadamente sí duró mucho, pero gracias a las cartas inglesas y los fueros españoles es cuando se comienzan a exigir ciertos derechos y ciertas libertades. En su momento hablamos de derechos del hombre como uno de los documentos principales en donde sí erradicábamos un poco o hacíamos a un lado la figura de la mujer. Más adelante lo veremos, más adelante lo analizaremos. Estos dos instrumentos, cartas inglesas y los fueros españoles, fueron instrumentos, no estoy hablando de un solo documento, sino del trabajo y del desempeño de estas dos corrientes, que a lo largo de la historia sirvieron para completar y terminar hasta en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una nueva interpretación de los derechos y de las libertades, haciendo modificaciones a las estructuras sociales y haciendo cambios pragmáticos al orden de los estados. Es decir, vinieron a erradicar la forma en la que el Estado se había estado conduciendo desde el origen, como lo habíamos señalado, del Imperio Romano como una de las estructuras básicas fundamentales de la organización del Estado. Y pues bueno, se transforma completamente a raíz de estos documentos o de estos instrumentos de análisis. Con ello vamos a analizar los modelos de los derechos humanos. El primer modelo es el modelo inglés. Este modelo, pues bueno, efectivamente en Inglaterra inicia o trasciende con las cartas o el Bill of the Rights, la Carta de Derechos o los Derechos del Hombre. Estos derechos del hombre o este conjunto de documentos incidía para limitar el poder de la corona. Entonces, es cuando se comienza o cuando se crea este parlamento en Reino Unido y en donde ya ahí se incorpora la figura del primer ministro. Corrientes filosóficas hablan de una división de poderes, sobre que la monarquía es una de las peores formas de gobierno al hecho de que una sola persona, una sola titularidad y su descendencia conciba o mantenga el poder absoluto de un estado o pues en este caso de un reinado, ¿no? Trasciende por la limitación hacia el poder para respetar las libertades de las personas. Es una de las características que tiene. Y pues obviamente comienzan a involucrar un poco a la ciudadanía en la toma de decisiones. Con ello se viene un modelo americano. Este modelo americano inicia o trasciende a raíz de la independencia de Estados Unidos de América, en donde vamos a situar o vamos a ubicar una nueva constitución. Arrancamos completamente el sistema o el modelo de la monarquía, hacemos una república o en su momento, en la unión de diversas entidades, los Estados Unidos de América, donde las 13 colonias, históricamente hablando, se unieron para realizar pactos federales
pactos o en unión velar por un mismo interés, y era crear un nuevo estado, un nuevo país. Con esto comenzamos entonces ahora sí a hablar en su totalidad sobre una división de poderes en la creación de una Corte Suprema, en la creación de un Congreso Federal, en la creación del Poder Ejecutivo, que era un presidencialismo. Comenzamos a arraigar este sistema medieval que habíamos tenido y lo comenzamos a incorporar a una república. Con ello, pues se vienen más libertades hacia el hombre, se incrementa la participación política y en cierto modo se le comienza a dar identidad a pueblos originarios. ¿Por qué? Pues bueno, por esta invasión o por esta conquista que trajeron europeos al continente de América. Con ello nos vamos al modelo francés. Este modelo francés será posterior a la Revolución Francesa, en donde se instituye o donde se crea, se reestructura el poder pues literalmente en Francia, consolidando ya una república, un sistema republicano, consolidando ya una constitución. Es algo importante. En Reino Unido, me voy a regresar. En Reino Unido, en Inglaterra, la constitución o la máxima ley es la corona. Entonces, lo que diga la corona es lo que va a ser. Entonces, todas las leyes que vayan después de ella, pues prácticamente si la corona dice no, es un no. Y eso vigentemente en la actualidad. En cuestión del modelo americano, crean una constitución. La constitución pues, Estados Unidos de América, misma que no reunía o no contemplaba tantos rasgos esenciales del Estado, sino que derivaba facultades a las entidades, en este caso a las colonias, para la constitución o la consolidación de su actuar. Cuestión que en Francia, bajo este modelo francés, plasmamos ya desde un marco constitucional la organización y distribución del poder, no únicamente en la federación, sino la forma completa del Estado. Y con ello las limitantes, ya que aquí nace este principio general del derecho de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le señala, mientras que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. ¿Sí? Bajo este modelo francés. ¿Por qué? Porque ese modelo francés refuerza las limitantes del poder. Reforzando estas limitantes mediante una consolidación o un conjunto de facultades o prerrogativas que va a tener la autoridad en determinados momentos. ¿Va? Obviamente distribuyendo, no todos. Marca tajantemente esta división de poderes entre un poder ejecutivo, legislativo, judicial, creando así una nueva visión a un Estado moderno, al Estado moderno que al día de hoy conocemos aquí en México, ya que en México ha sido adaptado a raíz de un sistema francés. Bien, la evolución de los derechos humanos. ¿Qué es esta evolución de derechos humanos? Bueno, son 4 pasos. Un paso para poder hablar sobre derechos humanos es la positivación. Positivar derechos humanos. Plasmarlos en la ley. Como tal, no hay una obligatoriedad que me diga que tengo que plasmar derechos humanos. Sin embargo, la autoridad solo va a hacer lo que plasma la ley. Y si la ley no me plasma cómo es que se me debe de respetar este derecho humano, entonces hay un vicio, ¿no? Es por ello que se ha considerado por diversos doctrinistas esta necesidad de plasmarlo jurídicamente en la ley. ¿En qué ley? Bueno, ya cada estado lo determinará. En el caso de México, a modo de ejemplo, se plasma en la Constitución y eso no es algo innovador. En México, los derechos humanos, como los conocemos hoy en día, han estado positivizados desde nuestra Constitución de 1917, desde su promulgación al momento de señalar garantías individuales. Si bien
No es lo mismo hablar de una garantía individual y de un derecho humano. Estos van en conjunto. ¿Por qué? México reconocía garantías individuales a todas las personas y así nos lo establecía el artículo 1 de la Constitución. Todas las personas en territorio mexicano gozarán de las garantías que otorga esta Constitución. Bla, bla, bla. El hablar de estas garantías individuales me decía que la Constitución o el poder mexicano cobijaba de una cierta protección a todo individuo por el simple hecho de estar en tierra mexicana. Sin embargo, como ustedes lo analizaron en clase y como lo han analizado en otras clases y lo van a analizar a profundidad en la clase de Estudio de Casos e Instituciones Jurídicas 4, se viene el caso de Rosendo Roya Pacheco, en el cual el Estado mexicano incumple, se hace un vicio de un cumplimiento o de un compromiso internacional. Si nos analizamos el caso de Rosendo Roya Pacheco, nos habla sobre una desaparición forzada. A la materia que me aboca a mí no es la materia penal, es la materia de derechos humanos. México forma parte de múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos, no únicamente uno, no únicamente tres, infinidad. El más característico instrumento o el más trascendente al día de hoy, suscrito por México y ratificado por el Senado de la República, es la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, principalmente es lo que es la ONU, la Carta de las Naciones Unidas, pero para la protección de derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, porque esta Convención Americana de Derechos Humanos instaura dos organismos internacionales a los que estos estados que firman ese instrumento internacional se obligan a tener cierta injerencia. Crean la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hablo de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos dos organismos se crean para velar, proteger, promover y garantizar el respeto de todos los derechos humanos de las personas que residan o que estén en suelo de los países que hayan suscrito estos convenios, estos tratados internacionales, ¿sí? De ahí me voy a la prerrogativa de por qué hablo de Rosendo Roya Pacheco y me muevo a esto. Bueno, en la sentencia, en el fallo de Rosendo Roya Pacheco, se le declaró al Estado mexicano el incumplimiento del acatamiento del artículo 1 y 2 de esta convención. ¿Por qué? Porque desde su suscripción y su ratificación por parte del Senado no armoniza esta conceptualización de derechos humanos al marco jurídico mexicano. Para ello se vienen dos instrumentos trascendentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son dos acciones de inconstitucionalidad instauradas por este caso, y el que nos aboca es el Varios 912 del 2011, con el cual el Congreso de la Unión toma como base, en conjunto con las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el positivizar y armonizar jurídicamente o esta parte normativa de México con derechos humanos ya plasmados en instrumentos internacionales. Esta positivización de derechos humanos se da de una forma trascendental con la reforma de junio del 2011. Esa reforma me habla respecto a la incorporación de un reconocimiento de derechos humanos y no de una dotación de garantías como lo plasmaban previo a esta reforma. Es decir, ahora toda la persona que tenga un pie en el Estado mexicano gozará de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte.
no únicamente se limita a lo que se plasma en la Constitución y las leyes que de ella emanan, sino completan derechos humanos que estén contemplados o que estén plasmados en tratados internacionales, obviamente que el Estado mexicano sea parte. Como ejemplo, no vamos a poner un tratado internacional, por ejemplo, de Oceanía en algún aspecto mexicano. ¿Por qué? Porque este tratado internacional únicamente va a abocar a Oceanía, ¿va? Esta es la parte de la positivización o la positivación, como nos lo plasma nuestro programa, de los derechos humanos. Cuando yo plasmo el derecho humano en la ley, ¿sí? La generalización. Los derechos humanos son generales sin distinción alguna y así me lo marca el artículo 1 constitucional. Los derechos humanos deben de ser respetados sin sin distinción alguna, ni pues parece que por nada de nada, ¿no? O sea, no hay discriminación, son generales. Es decir, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la salud, a la educación, a votar, ser votados, a la libertad de expresión, libertad de ambulatoria, seguridad jurídica, todos tenemos los mismos derechos. Y la internacionalización. ¿Qué es la internacionalización? Bueno, ya se los platiqué yo un poco sobre en la cuestión de la positivación. Cuando varios estados se reúnen para proteger estas prerrogativas, estamos internacionalizando los derechos humanos. Estamos hablando de convenios internacionales para velar por esta protección. En la creación, por ejemplo, de la Carta de las Naciones Unidas, cuando se instaura la ONU, estamos hablando de un marco trascendente. ¿Por qué? Porque de una manera internacional los estados están trabajando para velar por un mismo fin, que es el ser humano. ¿Sí? Y de ahí me voy a la especificación. Ya hablé que es universal, que se maneja desde nivel internacional y que se positiviza. Pero, ¿por qué una especificación? Bueno, porque hay gremios o hay grupos de la población a las que ocupamos dotarles de más protección. Un ejemplo de ello es las niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de este sector, que es niñas, niños, adolescentes, hablamos de un sector considerado por tratados internacionales, por la normativa ya aquí en México, por estudios científicos en la materia, de un grupo que no se puede defender por sí solo, ¿sí? Un niño de 3 años no tiene voz y voto para poder tomar una buena decisión, por ejemplo, para elegir a su presidente, a su gobernador, a su diputado, senador, bla, bla, bla. Sin embargo, como es una persona que habita en el pueblo, pues tiene que tener cierta protección, ¿sí? Entonces tiene que estar bien representado. Y esta representación tiene que velar por sus intereses. Al hablar yo que es un grupo vulnerable es por este aspecto. Si bien no tiene derecho y voto, pues también se ve limitado al momento de su actuación. En México y en muchas partes del mundo reconocemos una mayoría de edad a partir de los 18 años. Es decir, una vez cumplidos los 18 años, contamos con una identificación nacional electoral, que con ello trae ciertos derechos y obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos. Previo a ello, por trascendencia histórica, como adolescentes, niñas y niños, hemos sido catalogados como personas que no estamos preparados para enfrentar el mundo real que habita. Es decir, un niño, reitero, por ejemplo, en el caso del niño de 3 años, no puede ponerse a trabajar. ¿Por qué? Porque no es viable para su sano desarrollo integral, ¿sí? Hablando tanto de que requiere educación, requiere, en este caso, alimentos, requiere servicios de salud, requiere un sano
esparcimiento y una recreatividad en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, esos aspectos inherentes al desarrollo de un ser humano, como en el caso, lo digo, de un menor de 3 años, pues son necesidades que tiene para poder esparcirse y para poderse integrar de una buena forma a un estado, el cual ya está catalogado o el cual ya tiene cierta trascendencia histórica, ¿sí? Me voy al estado mexicano y aquí en Jalisco. Para poder integrarte como ya mayor de edad, tienes que tener cierta educación, un cierto nivel educativo. En México, nosotros hemos garantizado, o a marco constitucional tenemos garantizada en el artículo 3 una educación básica gratuita, laica y obligatoria, desde el nivel primaria y secundaria, extendiendo la obligatoriedad hasta el nivel medio superior. Ello es que estas niñas, niños y adolescentes puedan formarse y puedan alcanzar mejores oportunidades hablando en materia del empleo. Con ello se viene, por ejemplo, el ámbito de las carreras, de las profesiones. Al momento en el que yo catalogo que el rango o el nivel medio superior sea ya está englobado como la educación obligatoria y gratuita, estoy hablando de que ya estoy dotándole a la sociedad personas que pueden ser capaces de adquirir una profesión, a diferencia de como antes era hasta el nivel de básica que es secundaria. Entonces ya estoy catalogando, ya estoy diciendo que yo como Estado voy a cumplir y ya será optativo por cada una de las personas el cursar una profesión. Obviamente hay escuelas públicas como lo es la Universidad de Guadalajara que oferta estos servicios educativos a nivel profesional a un bajo costo. Sin embargo, al momento de hablar de niñas, niños y adolescentes y decir que están catalogados como un grupo vulnerable, es por este sano desarrollo que ocupan, que requieren, ¿sí? Ya que no pueden ajustar sus necesidades por sí solos, a diferencia de una persona que ya es capaz de poder trabajar y de poder solventar estas necesidades, como lo es el alimento, como es la recreatividad, como es la educación en este caso, para poder superarse. A diferencia de una persona que ya tiene un nivel educativo mínimo de media superior, que es preparatoria, que puede adquirir y puede seguir continuando su educación con una profesión, con una maestría, con un postgrado, ¿no? Es por ello que estos menores que no pueden hacerse valer por sí mismos tienen estas prerrogativas especiales. ¿Por qué? Porque es un grupo específico que ocupa mayor protección. Otro caso similar es el que acontece con los adultos mayores. Al momento de hablar de adultos mayores, también estamos especificando que tienen derechos independientemente de que hayan pasado ya por todas las demás etapas. Tienen derecho o tienen una esfera jurídica especial que tiene que tener mayor protección. ¿Por qué? Bueno, por su calidad de vida. Ya que las personas de la tercera edad o las personas adultas mayores requieren de cuidados, requieren de atención médica especial, a diferencia de la población pues adulta. Otro caso es algo que hemos acontecido o algo que hemos analizado recientemente. Se ha catalogado a la mujer como un grupo vulnerable. Un grupo vulnerable por haber marcado una diferencia, una desigualdad de circunstancias entre hombre y mujer en diferentes espacios. Por ejemplo, en el empleo, en la desigualdad salarial, en la desigualdad de oportunidades, en la desigualdad, por ejemplo, de los espacios públicos, de los cargos de altos mandos, en donde no se da
esta equidad de género o esta igualdad de género, ¿va? Y bueno, pues hasta aquí concluiría el primer de la parte de la teoría de los derechos humanos. Espero no haber aclarado dudas, haber explicado a detalle. Obviamente esto es un temario, ya lo habíamos analizado en clase, ustedes ya habían investigado la mayor parte de todos los temas. Y con ello, si llegan a tener alguna duda, háganmela saber en un comentario en esta publicación para poderla aclarar previo al día del examen, ¿va? Sin más, pues agradecerles toda su tolerancia. Estoy seguro de que les irá súper bien en el examen. El examen no va a venir cuestión diversa a la analizada en este material que les estoy compartiendo, ¿va? Pues que tengan un excelente día, compañeros. Hasta luego.